Ya, ya. Entonces, a ver, muy bien. A ver, Montesinos. ¿Está Montesinos? A ver, Montesinos. A ver, cuéntenos algo sobre el VIH y SIDA que hemos estado desarrollando. ¿Qué podemos comentar? A ver. Ya. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ya. A ver, Angelina, mi delegada, ¿está? A ver qué más podemos complementar, a ver lo que nos ha estado comentando su compañero. Ujú, 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 ujú. Ya, muy bien. A ver, Bellido, ¿qué más podemos complementar? A ver ahí, añadir. Bellido está, Bellido. ¿Está o no está Bellido? ¿Y quién más está? A ver, Bosa. ¿Está Bosa? Wilfredo Bosa. Se ha ido a hacer su café, se ha preparado su café. A ver, Campos, Gabriela Campos, ¿se encuentra? Sí, doctor. A ver, ¿qué más podemos nosotros ahí añadir? Miren. Am, bueno, la forma de transmisión, como se conocen, puede ser eh, por lo que es tener relaciones sexuales sin protección, también puede ser Ujú, de manera vertical, que es pasar de madre a hijo, ujú. también por lo que son agujas compartidas, como por ejemplo el uso de drogas, y Ya. también por tocar sangre contaminada. Alisonita, Sí, doctor. a ver, ¿qué podemos añadir? ¿Qué más podríamos comentar? A ver, Em, participemos, por favor. A ver. Fisiológicamente lo que ocurre con el cuerpo va a ser una destrucción masiva de los CD4. Em, También va a haber una activación inmune crónica y este virus va a producir una inflamación constante que puede contribuir a anorexia, caquexia y también a mayor riesgo cardiovascular. Ujú. Ya, ya. A ver, Noriega. Sí, doctor. Y en su mayoría son los varones, los casos. Ya. Ujú, ujú, ujú. Ya. Ya, entonces muy bien, ¿no? Entonces cada uno más o menos tenemos una noción, ¿no? Sobre qué es lo que vamos a tratar hoy día, ¿no? Y sabemos que una fecha para, se podría decir, recordar, ¿no? Concientizar a la población no es un aniversario ni una celebración, sino es una fecha para concientizar a la lucha contra esta enfermedad, es el 1 de diciembre, ¿ya? Y es ahí donde en la primera diapositiva son sus compañeros, ¿no? Que están formando un lazo rojo, ¿no? Que es como un símbolo de la prevención y lucha contra esta enfermedad, ¿no? Que como muchos de ustedes ya lo han dicho, en la actualidad eso es una epidemia, ¿no? Una epidemia. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar un poquito y vamos a seguir haciendo algunos comentarios. Algunas cosas vamos a pasarlo más rápido porque ustedes ya lo conocen también.
¿ya? Entonces, bueno, acá tenemos nosotros a la figura, al descubridor, ¿no? Del virus que desencadena esta enfermedad y una de las etapas que es el SIDA, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta persona descubre ya en el año 1983, identifica al agente causal de una enfermedad que surgió, que surgió, ¿no? Se podría decir dentro de un sistema de vigilancia, ¿no? Sabemos que nosotros hacemos vigilancia epidemiológica en los establecimientos de salud del primer nivel de atención. ¿Vigilamos qué cosa? Las enfermedades respiratorias, el asma, las diarreas. En zonas endémicas que vigilamos el dengue, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero en los hospitales ustedes cuando roten se van a dar cuenta que también realizan otro tipo de vigilancia, ¿no? Como por ejemplo también, más a profundidad, por ejemplo, las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Y los casos sobre todo de infecciones respiratorias agudas graves. Infecciones respiratorias agudas graves. Ahí abarcan todas infecciones, ¿no? Del sistema respiratorio, ¿no? Que de una manera súbita provocan gravedad, e inclusive la muerte, ¿no? Y es así que esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo se diagnostica indirectamente, ¿no? Cuando comienzan en algunos hospitales de los Estados Unidos, dentro de su sistema de vigilancia, a reportar casos de neumonías, ¿no? Complicadas. ¿En quiénes? ¿Recuerdan cuáles, en quiénes se diagnosticó? Bueno, había una característica, ¿no? Ustedes han visto que cuando uno llena una ficha, llena desde los datos, ¿no? Del paciente, la edad y muchas otras cosas más, los síntomas y todo lo demás. Entonces, se daban estos casos de neumonía, ¿no? En personas jóvenes, en personas sin antecedentes de enfermedades crónicas, ¿no? Pero sin embargo, eran casos de infecciones respiratorias agudas graves causadas por ¿quién? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál fue el agente que causaba esta neumonía? A eso han salido en películas, en noticieros, ¿no? ¿Recuerdan? No era el COVID, no era el H1N1, sino eran neumonía causada por neumocistis carini, ¿no? Entonces, supuestamente agentes infecciosos que no deberían de causar infecciones respiratorias agudas graves, pero sin embargo terminaron, ¿no? Esto con cuadros graves causados por ese agente etiológico que no debería de haber causado en personas, entre comillas, sanas, ¿no? Entonces, es así que un hospital realiza la notificación de un caso así. Otro hospital en Estados Unidos realiza la notificación. Y ahí es donde comienzan a abrirse las alarmas, ¿no? A encenderse las alarmas, ¿no? De que como hay cuadros en la actualidad, dicen, ¿no? Se están notificando cuadros de neumonía causadas por ese agente, ¿no? En personas jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Ya? Entonces ven, ¿no? Qué es lo que hayan ahí primeramente? Lo que dice ahí, ¿no? La etapa, SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Personas sin ningún tipo de antecedente, ¿no? Con las defensas bajas, ¿no? Donde comienzan ahí los gérmenes oportunistas a presentarse, ¿ya? Entonces, y ahí comienza, ¿no? No tenían al agente nociológico, por eso era síndrome de inmunodeficiencia, ¿no? Conjunto de signos y síntomas, ¿no? De inmunodeficiencia, ¿no? Entonces, ahí comienza ya, como se dice, a buscar qué es lo que pasó, qué fue lo que pasó. Es así como esta persona, este científico, en el año 83 identifica al virus, que en la actualidad sabemos que es una enfermedad ya con su agente nociológico, VIH, virus de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Y que el SIDA era una etapa ya complicada de esa enfermedad. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces es así como comienza, ¿no? Ahora, avanzamos, ¿ya? Ahora, esto desde la década de los 80, ¿no? Hasta la actualidad, es un problema que por ahí
no ha disminuido, más bien se ha hecho un poco más complejo, ¿no? Y es así que pues las naciones, ¿no? Se organizan y es así como se creó pues la ONU-SIDA, que tiene sus planes ya para el 2025, ¿no? Estrategias. Y como estrategia, ¿no? Quieren liderar, como se dice, la respuesta al VIH con una visión audaz. ¿Qué es lo que quieren? Es acabar con las desigualdades que siguen agravando la epidemia del SIDA con un nuevo enfoque, ¿no? Desde la perspectiva de las desigualdades y subsanar las carencias que impiden el progreso hacia poner fin a la epidemia de SIDA, ¿no? Este es un problema a nivel mundial, ¿no? Hay países que han afrontado mucho mejor esta epidemia, ¿no? Porque tienen recursos, porque su población es, que se puede decir, un nivel educativo un poco mayor, porque las costumbres son diferentes, ¿no? ¿No? Pero así en el mundo hay lugares, ¿no? Donde la incidencia, la prevalencia de esa enfermedad es bastante grande y es un problema, ¿no? Un verdadero problema de salud pública, quizás uno de los principales, ¿no? Inclusive hasta en los mismos países, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a tener nosotros ciudades donde va a haber un mayor número de casos y en otras ciudades donde los casos no son tantos, tan grandes, ¿no? Entonces, esta estrategia, ¿no? La adopta, se dice, será adoptada por la Junta de Coordinadora del programa de ONU-SIDA en diciembre del 2025 y lo que quiere sentar es las bases para una nueva declaración política y los objetivos del VIH para el 2030, ¿no? Y eso va a tener que ser abordado dentro de la reunión de la ONU para el 2026. ¿Ya? Entonces, el modelo sugiere, ¿no? Que estamos observando, dice, 2.300 nuevas infecciones por VIH adicionales cada día, que se suman a 3.500 infecciones que ya se estaban produciendo, ¿no? Entonces es un problema, todos los días se presentan casos, todos los días hay contagios de personas y como su compañera nos ha dicho, vamos a ver más adelante cuál es la característica de esa población que se está contagiando, ¿no? Entonces acá hay ciertas estadísticas, ¿no? Imagínense, a nivel de todo el mundo, eso es ya año 2024, cerca de 40 millones de personas viven con VIH en todo el mundo para el 2023. Esta es la información del 2024, dado con datos del 2023, ¿no? Imagínense cuántos millones de personas a nivel mundial. 1.300.000, ¿no? Contrajeron infección de VIH en el 2023, 630.000 fallecieron a causa de enfermedades relacionadas, ¿no? Con la etapa SIDA para el 2023, ¿no? 30.7 millones de personas tuvieron acceso a una terapia antirretroviral en el 2023, ¿no? Entonces, eso es una de las desigualdades que se quiere disminuir, ¿no? El acceso a los medicamentos. Si bien sabemos, pues, que en la actualidad no hay una cura definitiva para el VIH, ¿no? Pero sin embargo, hay tratamientos que han mejorado, se podría decir, las condiciones de vida de estos pacientes, ¿no? Y han prolongado su vida, ¿no? Si antes, pues, como se dice, los años que podía vivir con el VIH debido a que no había buenos tratamientos, ¿no? Las personas fallecían después de unos años con infecciones oportunistas, ¿no? Y sobre todo porque no tenían acceso a los medicamentos antirretrovirales. El 88.4 millones de personas contrajeron infección de VIH desde el comienzo de la epidemia. 42.3 millones fallecieron a causa de enfermedades relacionadas desde el comienzo de la epidemia, ¿no? Entonces, como vemos, un gran problema, ¿no? Que todavía está pendiente por resolver. ¿Ya? Estos son algunos datos, ¿no? Miren, se estima que a finales de 2024 habían entre 4.8 millones de personas a nivel mundial. Y de esto, 1.4, casi 3% de esa población, ¿no? Son niños de 0 a 14 años, ¿no? 39.4 adultos mayores de 15 años, ¿no? Entonces, eh, hay cosas, si bien no tenemos nosotros aún, ¿no? Una cura definitiva para esta enfermedad, pero hay actividades que nosotros podemos prevenir,
¿no? Cosas que podríamos hacer para que las personas no se contagien, ¿no? Y primeramente comenzando con los niños, ¿no? Su compañera ya nos dijo que una de las vías de transmisión es la vía vertical, ¿no? De madre a niño, ¿no? Y tenemos nosotros los instrumentos, ¿no? Tenemos las detecciones tempranas de las gestantes, tenemos la terapia antirretroviral para las gestantes, tenemos la profilaxis para los niños recién nacidos también, ¿no? Entonces, todo eso se debería trabajar para eliminar al menos ese 1,4 millones, ¿no? De niños que por ahí se están contagiando, ¿no? A través de la placenta, ¿no? De manera vertical, de manera vertical. Entonces, la incidencia del VIH. En el 2024, 1,3 millones de personas contrajeron el VIH. Y desde 2010, el número de personas que contraen se ha reducido, se dice, en un 40%. Bueno, eso habría que verlo todavía también con pinzas, ¿no? Sabemos que dentro, a nivel mundial, ¿no? Debe haber un gran subregistro, ¿no? Hay países donde el sistema de vigilancia, el acceso a los servicios de salud, a las pruebas rápidas, ¿no? No son de lo mejor, ¿no? Inclusive sabemos pues que en otros países hay el acceso, pero sin embargo la población, ¿no? No llega a los servicios de salud y no se realizan por diversos motivos las pruebas rápidas. 120.000 niños contrajeron el VIH solo en el 2024, 1,2 millones de adultos también contrajeron VIH en el 2024, ¿no? Ahora, hay 3 regiones del mundo donde las infecciones han aumentado. Oriente Medio, Norte de África, Europa del Este, Asia Central y América Latina, ¿no? Entonces, hay regiones donde por diversos motivos, ¿no? No está disminuyendo, ¿no? Ni se mantiene, sino más bien ha aumentado el número de casos de VIH. Ahora, en el Perú, ¿no? Yéndonos un poquito ya hacia el Perú, ¿no? ¿Cuál es la característica del VIH en el Perú? ¿No? Se estima, ¿no? Que son 87.000 personas las que tienen VIH, ¿no? No nos olvidemos de que puede haber un gran subregistro, personas que no acuden a los servicios de salud por diversos motivos, porque no quieren o porque simplemente no tienen acceso a los servicios de salud, ¿no? Ahora, pero ¿cuál es la característica de esta población que tiene VIH? Se dice, 1 de cada 3 mujeres transgénero vive con VIH, ¿no? Que es más o menos el 31,8 de esta población. 1 de cada 10 hombres gays vive con VIH. 1,8% de la población indígena aguajún vive con VIH. 3 de cada 1.000 personas que pertenecen a la población general adulta viven con VIH, ¿no? Entonces, como vemos, ahí tenemos el porcentaje aproximado, ¿no? Entonces, esto nos puede dar una idea cuál es la población que está en mayor riesgo. Si bien todos estamos en riesgo, todos nosotros, ¿no? Porque las vías de contagio son múltiples, ¿no? Cualquiera de nosotros puede ser que recibamos donación de sangre, transfusiones de sangre, que podemos hincarnos con material contaminado, ¿no? Entonces estamos nosotros, ¿no? Expuestos, tenemos un riesgo, pero hay población que está o que tiene mayor riesgo, ¿no? Ahí estamos viendo transgénero, hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es por conductas, ¿no? Por conductas sexuales. Y inclusive población indígena guajún, ahí también puede haber conductas y costumbres también allí, ¿no? Y sobre todo, acceso. La población indígena, sabemos que hay una estrategia, ¿no? Sanitaria. ¿Por qué? Porque muchas de estas poblaciones no tienen acceso a unos buenos servicios de salud, ¿no? Y por lo tanto a una detección temprana y cosas, actividades de prevención también, ¿ya? Entonces, sin embargo, ¿no? El MINSA garantiza el acceso gratuito al tratamiento antirretroviral, ¿no? Ya, entonces esto es algo importante también, ¿no? Que sepamos que en todos los establecimientos de salud está el acceso, tenemos acceso a la detección temprana con pruebas de tamizaje, pruebas rápidas, ¿no? Para la detección temprana del VIH y si la persona es confirmada con un cuadro de VIH, tiene el derecho, ¿no? Al acceso gratuito a los tratamientos antirretrovirales. En la actualidad, en 193 establecimientos de salud de todo el país se están administrando. Esto comenzó, ¿no? En los hospitales en un primer momento,
¿no? Entonces había acceso, sí, pero la población tenía que ir al hospital, se podría decir, a que le administren su tratamiento. Bueno, en la actualidad eso ya se ha ampliado, ¿no? Se ha ampliado, hay establecimientos, centros de salud donde también se les administra el tratamiento, el Targa, ¿no? Y con el paso de los años, ¿no? Así como es la estrategia de tuberculosis que está en todos los establecimientos de salud, eso también seguro se va a dar, ¿no? Que va a ser administrado en cada establecimiento de salud a nivel nacional, ¿no? El tratamiento antirretroviral. Entonces, actualmente las personas con VIH, el 80% de las personas, del total de personas con VIH, reciben tratamiento antirretroviral en el país, ¿no? Entonces, miren, todavía hay 20% que no tiene acceso por diversos motivos a un tratamiento antirretroviral que se le asegure, ¿no? Eh, un, una mejora en su salud, ¿no? Y que no haga pues complicaciones. La epidemia del VIH en el Perú es de tipo concentrada. Esto es otra cosita que deben de ustedes recordar, ¿no? ¿Por qué se llama concentrada? Porque la infección de VIH presenta mayor transmisión y prevalencia en poblaciones claves, ¿no? Como hemos visto acá en las primeras oraciones, ¿no? Hay las poblaciones clave, ¿no? Las personas, las mujeres transgénero, los hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Ellos son considerados poblaciones clave. Entonces, la prevalencia, ¿no? Ahí es mayor de la enfermedad, ¿no? Ahora, en el 2025 se tiene 19 casos confirmados manteniéndose en este registro hasta desde la semana número 3. Bueno, ya hemos pasado varias semanas, ¿no? Ya esto debe haber variado bastante ya. Ahora, los que tuvimos clases de práctica, ¿no? Se les mostró pues las fichas de notificación de los pacientes con VIH, ¿no? Hay fichas de notificación semanal y hay fichas de notificación individual, ¿no? Entonces, son dos fichas de notificaciones diferentes. Eh, las fichas de notificaciones tienen una característica muy importante, ¿no? Que ahí se tiene, de todas maneras, se toma en consideración, ¿ya? Se podría decir el derecho al paciente, ¿no? A que manejen sus datos, se podría decir con bastante cuidado, ¿no? En esas fichas de notificación, por ejemplo, no se registra, como en una ficha, por ejemplo, de sarampión, los dos nombres, los apellidos del paciente, ¿no? Ya en esa ficha tienen simplemente las primeras letras como un código, ¿no? Con sus nombres y sus apellidos se arma un código. ¿Ya? Un código, entonces esto es para que la persona también pueda tener, tiene el derecho, ¿no? A que pues eso no se difunda, no se difunda, ¿no? Ahora, del 2020 al 2025, ¿no? ¿Cómo ha ido las notificaciones tanto de VIH y de SIDA, ¿no? Anualmente, ¿no? Hemos visto que, bueno, los casos se mantienen, ¿no? Desde el 2020, los casos, 5.600, ¿no? Hasta el 2024, 8.328. 2023, 10.100 casos de VIH. Y los casos ya de notificados de SIDA, ¿no? Desde 891 el año 2020 hasta 1.562 para el año 2023, ¿no? Como vemos ahí, el año donde ha habido mayores notificaciones tanto de VIH como SIDA ha sido el año 2023. ¿No? No nos olvidemos que de todas maneras, pues, ha habido ciertas dificultades, ¿no? En el periodo de pandemia, tanto para la detección, ¿no? Y notificación de casos, ¿no? Entonces, esto ya en el 2023, por ello también se ve, pues, un repunte en las notificaciones, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica de la población con VIH, ¿no? Mayormente se contagian ¿quiénes? Los hombres. Entonces, los hombres, se podría decir que eh, la incidencia en la población varón es mayor que la incidencia en la población mujer, los nuevos casos notificados, ¿no? Y la razón es ¿cuál? ¿Cuál es la razón? 3.5, hombre sobre mujer, ¿no? O sea, por cada mujer notificada se notifican 3.5 varones, ¿ya? Hombres. ¿Ya? Entonces, no se olviden eso, la razón es 3.5, hombre-mujer, ¿ya?
Y eso se ha dado en los diversos años, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos ya una característica donde nosotros tenemos que incidir en nuestro trabajo de prevención y en nuestro trabajo de promoción, ¿no? Para prevenir esta enfermedad. ¿Cuál es la otra característica sociodemográfica de los pacientes con VIH notificados, ¿no? Esto es datos del segundo trimestre del 2024, ¿ya? Como vemos, y su compañera también nos recalcó, ¿no? La población joven, ¿no? Es donde se presentan la mayor cantidad de casos notificados de VIH, ¿no? La incidencia, ¿no? Población entre 18 a 29 años y entre 30 a 59 años, ¿no? Y mayor también en hombres de ese grupo etario, ¿ya? El nivel de instrucción, ¿no? Secundaria, ¿no? Es donde mayor hay la incidencia de casos notificados, el mayor número de casos notificados en secundaria, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ya más o menos caracterizar a nuestra población, como les decía, donde tenemos nosotros que tratar de trabajar bastante con nuestras actividades de prevención y promoción. Ahora, las etnias. Miren, ¿no? Esto es como se dice un poquito como para tomar esto el dato, ¿no? La etnia indígena-amazónica, y de ellos la población aguajún, ¿no? Donde hay una mayor incidencia o mayor número de casos notificados de VIH. Ahora, a nivel de toda Sudamérica, ¿no? Tenemos el fenómeno de la migración, ¿no? No hay solamente migración interna, sino migración externa de un país a otro, ¿no? Entonces, vemos que en nuestra población hay bastantes ahorita casos, el aumento de casos de población venezolana que llega, accede a nuestros servicios de salud y también han sido notificados, ¿no? Han sido detectados ahí con casos de VIH. Y ahí tenemos, pues, ¿no? Igual, ¿no? Se caracteriza mayores en hombres los casos notificados que en mujeres. ¿Mm? Y miren, ya es del total de casos notificados, ¿no? Cerca del 6% es población venezolana de los casos notificados. Hablamos de la vía de transmisión, ¿no? ¿Cuál es la característica de las principales vías de transmisión? ¿No? Principal vía de transmisión del VIH es la transmisión sexual. Muy bien, su compañero nos habló que puede ser por transfusión, por accidente, por uso de agujas contaminadas, ¿no? Vía vertical, pero hay que tener en cuenta dónde debemos de nosotros llevar nuestro trabajo de promoción y prevención, es en lo que es la vía de transmisión sexual, ¿no? Entonces es ahí la mayor cantidad de casos, el 94,38% de casos de VIH, ¿no? Ha sido por la transmisión sexual, ¿no? Ya después un menor caso, población parenteral, a nivel transmisión parenteral y transmisión vertical, ¿no? Van a haber en otras situaciones, en otras realidades, donde la principal vía de transmisión va a ser la parenteral, ¿no? Supongamos en la población drogadicta, pero con drogas endovenosas, ¿no? Entonces, ellos, en esa población sí, la mayor cantidad de casos por infección va a ser por vía de transmisión parenteral con agujas contaminadas, ¿no? En el cual no es el caso del Perú. Nuestra principal vía de transmisión es sexual. Y entonces por ahí nosotros debemos de ir y llevar nuestro trabajo para evitar eso, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿No? ¿Dónde están nuestros casitos? Eso también nuestros compañeros en práctica nos presentaron, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿en qué ciudades? Lima y Callao, ¿no? Lima y Callao es donde por ahí se dan la mayor cantidad de casos notificados, ¿no? Tenemos Lima, ahí tenemos 2.721 casos en el 2020, en el 2021 3.900, 2022 4.200, 2023 3.770, ¿no? ¿Ya? Y también igual los casos de SIDA notificados, ¿no? Año tras año, ¿no? Después de eso, ¿qué nos sigue? Callao, ¿no? Con 407 casos, del año 2020 estoy hablando, ¿no? Nos vamos al 2023. El Callao, ¿cuánto tiene? 508 casos, ¿no? De ahí nos sigue, pues, vemos ahí La Libertad, ¿no? Vemos Loreto también, ¿no? Entonces, vemos donde por ahí hay, donde por ahí confluye, ¿no? La densidad poblacional, una gran cantidad de población en un área
en una menor área concentrada, ¿no? Y las conductas, por ahí también ya se unen las conductas sexuales, ¿no? Ya es ahí, en esos lugares donde va a haber una mayor cantidad de casos notificados. ¿Ya? Entonces, como hemos visto, ¿no? ¿Cuál es el perfil epidemiológico de nuestra población? Hombres jóvenes, uno, es el grupo más afectado, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es uno. El grupo más afectado de 20 a 29 años, ¿no? Entonces, es la tendencia de prevalencia en infecciones en adultos jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que asegurar a esa población de 20 a 29 años que está siendo contagiada de un tratamiento prolongado antirretroviral para mejorar su salud hasta que no salga otro tipo de tratamiento, ¿no? Razón hombre-mujer 3.4, otra de las características, ¿no? Que se han dado en los últimos 4 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra característica tenemos ahí? 63% de los casos han sido notificados de VIH en Lima y Callao, 68% de SIDA en esos departamentos, ¿no? 52% de los casos de infección por VIH en Lima y Callao proceden de 10 distritos, y ahí tenemos los distritos donde han sido más notificados, ¿no? Cercado de Lima, Callao Cercado, San Juan de Lurigancho, San Martín, Comasate, Chorrillos, Villa El Salvador, Los Olivos y el Rímac, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tenemos más o menos una idea, ¿no? De cómo es que se está comportando, ¿no? Esta epidemia a nivel del Perú, ¿no? Ahora, acá un poco lo que ya también su compañera nos dijo, ¿no? Es un virus, es un retrovirus, infecta las células del sistema inmunitario, ¿no? Por eso es así como esos pacientitos debutaron con infecciones respiratorias agudas graves, ¿no? Y alteran y anulan esa función, ¿no? Produciendo inmunodeficiencia. Puede transmitirse por relaciones sexuales, ¿no? Ya sea vaginales, anales, orales, ¿no? De una persona infectada por transfusión sanguínea con sangre contaminada, ¿no? Uso de agujas, jeringas o instrumentos punzocortantes contaminados, ¿no? Transmisión vertical madre a hijo, ¿no? Durante el embarazo, parto o lactancia, ¿ya? Entonces, ahí es la característica de la transmisión, cómo se transmite, ¿no? La epidemia se dice que en América Latina permanece estable. No olvidarse que en el Perú, ¿no? El primer caso reportado oficial de SIDA fue en el año 83, ¿no? Ahora, desde allí hasta el 2024, hasta junio, se han notificado 177.226 casos de VIH, ¿no? Y 49.550 llegaron con el diagnóstico ya de estadio SIDA. Ahora, protección específica, ¿no? Bueno, tenemos la protección específica, el uso, ¿no? De los preservativos, pero una protección específica como una vacuna todavía hay resultados preliminares, ¿no? Todavía, todo es experimental hasta la actualidad, ¿ya? Se está dando experimental todavía. Ahora, ¿qué conceptos por ahí debemos de manejar? ¿No? Y hemos visto un poco cuál es la población que está en mayor riesgo. ¿Ya? A estas poblaciones o grupos poblacionales se le llama población clave de mayor riesgo para la exposición del VIH, ¿no? Aquella población que tiene mayor probabilidad de exponerse y transmitir. Aquí están los HSH, transexuales, trabajadores sexuales, los clientes, los usuarios de drogas endovenosa, la población privada de la libertad, las seronegativas dentro de una pareja serodiscordante, ¿no? El riesgo de contraer VIH es 26 veces mayor en la población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, 29 veces mayor en las poblaciones que se inyectan drogas endovenosas, 30 veces mayor para los trabajadores sexuales y 3 veces mayor para las personas transgénero, ¿no? Ahora, otra cosa que habíamos hablado es una epidemia concentrada, ¿no? ¿Qué cosa es una epidemia concentrada? ¿No? Es una epidemia donde el VIH se ha propagado rápidamente por una o más poblaciones clave, estamos hablando HSH, transgénero, pero aún no se ha extendido en la población general. La prevalencia del VIH es superior al 5% entre las poblaciones.
claves de mayor riesgo e inferior al 1% en la población general, teniendo presente que ningún grupo poblacional está totalmente aislado, ¿no? Claro, en una comunidad ningún grupo poblacional está completamente aislado, ¿no? Si bien muchas de las poblaciones claves, ellos tienen su entorno, ¿no? Sus comunidades, entre comillas, ¿no? Pero no estamos completamente aislados, ¿no? Entonces, ¿cómo se saca esto, no? Entre, se podría decir, todas las pruebas que se hacen a la población clave, se saca ahí cuál es la prevalencia, ¿no? Cuando se sacan sus análisis, ¿ya? La prevalencia, y la prevalencia en el Perú actualmente es mayor al 5% en los transgéneros, en los HSH, en los trabajadores sexuales, ¿no? Ya es mayor en esa población, mientras que en la población general es inferior al 1%. ¿Qué muestra se saca, ¿no? Para determinar población general, ¿no? Básicamente se saca la muestra de las gestantes, ¿no? Que es lo que se utiliza, ¿no? Por eso que cuando ya viene a ser una epidemia generalizada, como vemos ahí, se dice que la epidemia se sostiene por sí sola a través de la transmisión heterosexual. La prevalencia del VIH entre las mujeres embarazadas que acuden a su atención prenatal es mayor al 1%, ¿no? Entonces ya esa muestra que se le saca a todas las mujeres gestantes, si fuese mayor al 1%, ya vendría a ser o se consideraría una epidemia generalizada, ¿no? Entonces, las muestras de la población gestante es tomada como si fueran muestras de población general, ¿sí? Entonces avanzamos, ¿no? Epidemia concentrada, ¿no? La prevalencia mayor al 5% en aquella población clave y menor al 1% en la población general. Por ello es concentrada, ¿ya? Ya, esto ustedes ya saben, ¿no? ¿No? Lo del virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Esto también, vamos ahí. Ahora, diversas hipótesis, ¿no? Diversas hipótesis, pero sabemos que muchas de nuestras enfermedades hemos tenido, se podría decir, varias epidemias ya, pero epidemias pues respiratorias, ¿no? H1N1, el COVID-19, ¿no? Varias leyendas por ahí que se dice que salieron del laboratorio, ¿no? Pero como se sabe, el mayor laboratorio es la propia naturaleza, ¿no? Ese es el mayor laboratorio, donde tenemos millones, ¿no? De microorganismos, ¿no? Que están por ahí, se podría decir, dentro de su ciclo de desarrollo, dentro de poblaciones de animales, y estos también pueden mutar, pueden cambiar, ¿no? Y pueden trasladarse a otro tipo de población, es así como llegan los seres humanos, ¿no? Y es así como también se presume llegó el VIH al ser humano, ¿no? Entonces, primero circulaba en animales, ¿no? Probablemente primates, ¿no? Después circuló en poblaciones, cambió, mutó en poblaciones, pero en un área determinada cerrada, hasta que después salió de esa área determinada cerrada y se extendió a nivel mundial, ¿no? Entonces, básicamente eso, lo que sucedió, ¿no? ¿Ya? Ustedes saben que pues para poder combatir, ¿no? A alguien tienes que conocerlo, ¿no? Entonces ya se conoce el virus, se descubre el virus, se conoce las características, ¿no? El tamaño, ¿no? El material genético, las envolturas lipoproteicas, ¿no? Y todas las proteínas de las cuales por ahí se están tratando de desarrollar, ¿no? Algún tipo de vacuna, ¿no? Lo malo es que sabemos que es un retrovirus, ¿no? Con un alto poder de mutación, por ello es tan difícil, ¿no? Generar una vacuna, ¿no? Una vacuna, ¿no? Que pueda proteger contra la infección, ¿ya? Entonces, la ONU-SIDA señala que el VIH infectó a más de 60 millones de personas desde que se inició, ¿no? 56 millones de personas en todo el mundo están infectadas con VIH, 28 millones son trabajadores y trabajadoras. Diariamente 22.000 personas, la mitad de ellas jóvenes, se infectan con el virus a nivel mundial, ¿ya? La principal característica son las relaciones sexuales heterosexuales y homosexuales, sin protección, y lo que son las drogas intravenosas.
¿Ya? Ahora, vimos nosotros el mapa mundial, ¿no? Vimos varios continentes, ¿no? Que por allí habían aumentado la cantidad, ¿no? De casos notificados, ¿no? Pero sigue siendo un gran problema, ¿no? El 30%, ¿no? De la población mundial de África subsahariana dice que se tiene unos 35 millones de personas viviendo con VIH. 2/3 de la población total de personas infectadas en el mundo está en el África subsahariana. ¿No? Y por diversos, ahí también habíamos hablado motivos, ¿no? Las conductas sexuales, pero sobre todo el acceso oportuno a los servicios de salud, ¿no? No solamente para detectar enfermedades, sino también para información, para llevar un trabajo de prevención y promoción, ¿no? Y evitar el contagio del VIH, ¿no? ¿No? Entonces, ahora, primero casos en el mundo. ¿Ya? Entre el año 80 y 81 fueron reportados 5 casos de neumonía por neumocistis carine en 3 hospitales de Los Ángeles, ¿no? Reportados primero como casos de infecciones respiratorias agudas graves en estos hospitales, ¿no? Lo que genera toda una investigación, ¿no? Se identifica luego cuál fue el agente causal, ¿no? El neumocistis carini de esa infección, ¿no? Pero dentro de un organismo habíamos hablado de personas jóvenes y antecedentes, ¿no? Entonces es ahí lo que hicieron, o hicieron en su momento lo que ustedes están haciendo en la actualidad para llevar su trabajo de investigación, encuestas, ¿no? Entonces, tienes los casos, haces su encuesta, bajas cosas de su historia o le preguntas al paciente, ¿no? Y entre ellos, ¿qué compartían? Compartían que eran personas jóvenes, pero ¿qué era lo que compartían además? Conducta sexual, ¿no? Todas estas personas o tenían múltiples parejas o eran HSH, ¿no? Hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Entonces es por eso que los primeros años, ¿no? Hubo esa gran, ¿cómo se dice? Esa imagen que tenía esta epidemia, ¿no? Persona HSH igual persona que tiene SIDA, ¿no? Porque los primeros casos, ¿no? Que se reportaron, ¿no? Compartían esa condición o esa conducta sexual. Entonces se decía, pues, ah, sí, eso es una enfermedad de los homosexuales, ¿no? Entonces por eso quedó, ¿no? Y las primeras, quizás las primeras medidas eran esas, pues, ¿no? Ya después se vio cómo era el modo de transmisión y todo lo demás, ¿no? Que no solamente eran HSH los que podían tener, ¿no? Y las vías de transmisión también, ¿no? En el año 83, el primer caso identificado en el Perú, en el 85 se publicaron, ¿no? 9 casos, ¿no? Y en el 87, el primer caso femenino con antecedente de transfusión, ¿no? Que fue en el 84 en Francia, ¿no? En el Perú se dio el primer caso femenino de una paciente que había tenido una transfusión en el año 84 en Francia, ¿no? Presumiblemente con sangre pues contaminada, ¿no? Ahora, la respuesta del país ante esta epidemia. Ay, a ver, me toca, se toca. Ya. Ya, entonces, acá estamos. Ujú. Ya, en el año 83 se diagnostica el primer caso, se habló, ¿no? Ya, en el año 86, ya como respuesta del Estado, del gobierno, se crea la Comisión Multisectorial de Lucha contra el SIDA. Fue la primera respuesta oficial, ¿no? En el año 89 se crea el Programa Especial de Control de SIDA, llamado PECOS. En el año 95 se adopta la nueva denominación PROSETS, ¿no? Programa para el Control de las Enfermedades de Transmisión Sexual. Esas son sus siglas, ¿no? Ahora, en el año 96 se publica ya, ¿no? La ley 26626 y el manual de doctrina de normas del PROSET y se establece las pautas para el plan contra SIDA, ¿no? Imagínense ya cuántos años han pasado, ¿no? Se han hecho diversos esfuerzos, pero sin embargo, eh, pero sin embargo todavía tenemos, pues, o todavía
tenemos el problema, ¿no? En el año 2001 se transfiere el sistema de vigilancia epidemiológica del proceso a la Oficina General de Epidemiología. Hasta ese año, ¿no? Todos los datos, lo que era la vigilancia lo manejaba el programa para el control de enfermedades de transmisión sexual y SIDA. Ya en el año 2001, recién, todo esto lo va a asumir la Oficina General de Epidemiología. En el año 2001 también se ajusta el Plan Nacional con la participación de universidades públicas y privadas, ONGs, así como representantes de salud y COPRECOS, ¿no? Entonces, inclusive se tienen que organizar con diversas instituciones para hacer un plan y realizar un trabajo coordinado, ¿no? A nivel nacional. En el año 2002, el Ministerio y la sociedad civil presenta una propuesta para el Fondo Global. Ahora, el año 2004, ¿no? Esto es una fecha bastante importante, bastante especial, ¿no? Porque se le da o se administra el primer tratamiento antirretroviral por el MINSA, ¿no? Entonces, aquí es el inicio, ¿no? Ya de la terapia antirretroviral gratuita, ¿no? A nivel nacional. En el 2004 se constituye ya la estrategia, ya no pasa de ser un programa de salud a una estrategia sanitaria nacional para el control de ITS, VIH, SIDA, ¿no? Como ustedes saben, como hemos venido desarrollando también, ¿no? Muchos de los programas eh, estratégicos, abordaban problemas de salud pública, pero de una manera vertical, ¿no? Se daba bastante importancia al paciente y a un tratamiento básicamente específico. Y nos olvidábamos muchas veces de lo que es la parte de prevención y promoción. Entonces ya como estrategia nacional se asegura y se le da la importancia debida a lo que es la parte de la prevención, control, ¿no? Y promoción de estos problemas de salud pública, ¿no? Y en el año 2004 se crea esta Estrategia Sanitaria Nacional. En el año 2004, en septiembre, ¿no? Ya mediante una resolución ministerial, se crea el Plan Nacional contra SIDA, ¿no? Vamos acá. Ya. Bueno, esto ustedes ya más o menos saben. Esta es una pequeña cadena, ¿no? Las características, una cadena epidemiológica del VIH. Ya, vamos a pasarlo esto. Ya, entonces, eh, sabemos que, bueno, esta enfermedad, cuando no tiene un tratamiento antirretroviral, va a terminar, pues, la persona ¿de qué va a fallecer? De infecciones oportunistas, ¿no? De infecciones oportunistas, ¿no? ¿A consecuencia qué? De la inmunodeficiencia, ¿no? De la persona causada por el VIH, ¿ya? Entonces, hasta allí tenemos lo que es el problema del VIH, ¿no? Ya hemos visto nosotros cuál es la población que tiene mayor riesgo, de mayor prevalencia, ¿no? De esta enfermedad. Ahora, no nos olvidemos que el VIH, ¿no? Muchas veces comparte muchas cosas con otro de los problemas de salud pública que tenemos, que son las infecciones de transmisión sexual, ¿no? ¿Comparten qué cosa? El modo de transmisión, lo principal. Ahora, se dice que controlar la conducta sexual es lo más difícil, ¿no? Eso, como se dice, una conducta propia, ¿no? Del ser humano, ¿no? Entonces, es lo bastante difícil tratar de controlar esto, ¿no? Entonces, también por ello es difícil el control de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, viene a ser las ITS el cuarto motivo de consulta en países de vías de desarrollo, ¿no? Donde la población acude. Pueden provocar complicaciones, ¿no? Con alto costo social, ¿no? Económico y de la salud. Son facilitadoras para la transmisión del VIH-Sida a nivel mundial, ¿no? Y mayor susceptibilidad biológica y también social, ¿no? Para las mujeres. ¿Ya? Entonces hay varias cosas que se comparten, ¿no? Fue este acá. Vamos acá. Ya. Ahora,
en lo que son las ITS o ETS, ¿no? También se diferencian los grupos de elevada prevalencia o GPETs, ¿no? Denominados GPETs, ¿no? Los grupos de elevada prevalencia, donde ahí también está concentrado, ¿no? Los grupos para la transmisión de las ITS, ¿no? Y ahí tenemos qué cosa, los HSH, trabajadores sexuales, privados de la libertad, población itinerante, ¿no? Ellos son los de elevada prevalencia. ¿Ya? De la misma manera, el modo de transmisión lo comparten, ¿no? Predominantemente transmisión sexual, ¿no? Le sigue la parenteral y después la vertical, ¿ya? Acá nosotros vamos a diferenciar también la transmisión acá vertical, tanto para el VIH como para la sífilis congénita, ¿ya? Por eso que cada gestante en su primer control se le hace su descarte de VIH como de sífilis, ¿no? ¿Para qué cosa? Para cortar esa transmisión vertical, ¿no? Ahora, habíamos hablado que el VIH, ¿no? Tiene su tratamiento antirretroviral, que es el TARGA, tratamiento antirretroviral de gran actividad, ¿no? Y en el caso de las ITS, ¿no? El manejo es sindrómico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la estrategia también de ITS, ¿no? Como se dice, sostiene, ¿no? O asegura tanto lo que es una detección gratuita, ¿no? De las ITS, así como el manejo, el tratamiento de estas enfermedades, manejo gratuito de estas enfermedades en los establecimientos de salud, en todo establecimiento de salud. Cualquier persona que por ahí, ¿no? Sospecha que podría tener una ITS, ¿no? Puede acudir a lo que es la estrategia sanitaria, pasa por el médico, ¿no? Se le indica sus análisis pertinentes, ¿no? Y con los resultados ya se le da un tratamiento, pero no solo tratamiento, sino se le hace educación, ¿no? Educación, ¿no? Si salió negativo, educación, si salió positivo, educación, ¿no? Y también el tratamiento para la pareja, ¿no? Para la pareja. Ahora, van a haber pruebas diagnósticas, ¿no? Ya acá un poquito retomamos la parte de lo que es VIH, ¿no? Entonces van a haber pruebas de tamizaje, ¿no? Usualmente ahora pues tenemos la facilidad de contar con pruebas rápidas, ¿no? Las pruebas rápidas donde su nivel de sensibilidad y especificidad son bastante altos, más del 99%, y el resultado sale en 30 minutos. ¿No? Entonces, esto uno lo puede realizar a nivel de comunidad, en campañas, todo, no se necesita gran cosa, ¿no? ¿Ya? Ahora, toda persona que por ahí sale su prueba rápida positiva, ¿no? Se le corre también ya una prueba ya con ayuda de laboratorio, la prueba de ELISA, que son pruebas de tamizaje, ¿no? Y luego de eso ya pasa, si sale positivo, a una prueba confirmatoria, ¿no? Con el Western Blot, ¿no? Entonces ya eso ya es a nivel de establecimiento de salud, ¿ya? ¿Qué más habíamos dicho de que asegura la estrategia? La terapia antirretroviral de gran actividad, ¿no? Que nos va a asegurar disminuir la carga viral casi a niveles indetectables el mayor tiempo posible de las personas, ¿no? Que toman estos medicamentos, ¿no? Ahora, habíamos hablado que hay muchas personas que podrían estar en riesgo, ¿no? La población en general está en riesgo, ¿no? Entonces, van a haber también actividades como profilaxis posexposición, ¿no? Entonces, vendría a ser la toma de medicamentos contra el VIH dentro de las 72 horas siguientes a una posible exposición del virus para prevenir una infección, continuando con 28 días diarios. Ahora, ¿a quiénes se les puede indicar, no? Relaciones sexuales con alguna persona que puede tener VIH, ¿no? Compartir agujas, sufrir agresión sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Se dice que el consumo de estos fármacos reduciría hasta un 92% la probabilidad de contraer la infección VIH durante las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dentro de las estrategias o dentro de las actividades que se hacen en los establecimientos de salud, ¿no? En la actualidad se le hace también tratamientos a las personas, a las mujeres que han sufrido agresión sexual. Hay como se dice, asegura, ¿no? Un tratamiento post-exposición,
a estas personas que han sufrido agresión sexual, ¿no? No solamente exposición o profilaxis contra el VIH, sino contra enfermedades también de transmisión sexual, además de análisis, ¿no? Entonces, apenas la persona sufre agresión sexual, lo primerito se corre el análisis, ¿no? Tanto para lo que es descarte de VIH y otras ITS, ¿no? Luego de lo cual, con los resultados inmediatos casi a la par, se le da la terapia o la profilaxis post-exposición y también se le asegura los controles posteriores de análisis, ¿no? A estas personas, ¿no? Entonces, eso hay en cada establecimiento hay un kit, ¿no? De medicamentos y de pruebas para correr a estas personas que han sufrido agresión sexual. A ver, ahí se me... Ya, a ver dónde estamos. Por acá. Ya, a ver, ¿qué es lo que se pretende, ¿no? Con la administración de este tratamiento antirretroviral, ¿no? Una supresión que sea durable y máxima de la carga viral, ¿no? Eso es uno. Restauración y preservación o de la función inmune, mejoría de la calidad de vida, reducción de la morbilidad y mortalidad relacionada al VIH, ¿no? Maximizar la adherencia, ¿no? Tener un tratamiento racional en la terapia, ¿no? Que se genere un orden en lo que es la terapia, la preservación de opciones futuras para tratamiento, ¿no? Si yo voy a dar de una manera ordenada la terapia, ¿no? Voy a, como se dice, guardar dentro de nuestro arsenal de antirretrovirales, ¿no? Para opciones futuras, ¿no? Así para que no ocurra lo mismo con lo que ocurre ahorita con la resistencia bacteriana, ¿no? Por este desorden en el cual vivimos, que uno va a la farmacia y te dan amoxicilina para un resfrío, ¿no? Entonces, lo que está generando en la actualidad, ¿no? Este uso irracional de antibióticos, ¿no? Entonces, por ello también es esa importancia, ¿no? El uso de test de resistencia en condiciones clínicas reseleccionadas. Ay, caí, carambas. Ay, mira, estamos acá. Ya, la población, entonces todas las personas que tienen VIH-Sida, ¿no? Las personas con diagnóstico y que será considerada para su ingreso al TARGA según el estadio clínico, inmunológico y virológico, ¿no? Entonces, de todas maneras, tiene que haber ¿no? Una buena evaluación del estado clínico, inmunológico y virológico de la persona. El ingreso al Targa es voluntario, eso es la otra cosa importante, ¿no? Así como las pruebas rápidas, tiene que haber un consentimiento, ¿no? Así como debemos de tener el uso de la información del paciente también de una manera bastante restringida, ¿no? El ingreso al Targa también es voluntario. Tiene que haber una evaluación basal para definir el ingreso al Targa y para poder realizar seguimientos, ¿no? El inicio al Targa no será considerado una emergencia, ¿no? Entonces, así, una de las preguntas del doctor Delfín cuando desarrollamos en práctica, eh, ¿qué cosa es si a un paciente con VIH le diagnosticas tuberculosis? ¿No? ¿A qué le das prioridad? ¿Al tratamiento al VIH o a la tuberculosis? Montesinos, buenos días, buenos días, ¿a cuál le das prioridad? Mal, incorrecto. Le das prioridad al tratamiento de la tuberculosis, lo primerito, ¿entiendes? Entonces, el principal tratamiento hace a la infección que puede estar provocándote directamente la muerte, ¿no? Si tiene una persona VIH, ¿no? Y tiene neumonía, ¿no? Supongamos una neumonía bacteriana, ¿no? O sea, los antirretrovirales no le van a hacer nada a la neumonía que va a matar a la persona, ¿no? Entonces hay que darle prioridad primero, como se dice, a la comorbilidad,
Eso no quiere decir que por ahí uno vaya evaluando, ¿no? ¿Ya? Recuerden que la comorbilidad, por ahí el tratamiento, bueno, la tuberculosis sí es largo, pero en caso de otras es un poco más corto el periodo de antibióticos, ¿no? ¿Ya? Pero se le da prioridad a lo otro. Pero en este caso, si tenemos un VIH más una tuberculosis, prioridad es el ingreso para su tratamiento para la tuberculosis, porque eso sí se le puede complicar más rápido. ¿Ya? Eso sí tenganlo presente. ¿Ya? Entonces, primero a la infección oportunista, lo primerito. Para el ingreso a carga, ¿qué tienes que tener? ¿No? El recuento de los CD4, la carga viral, ¿no? Entonces, los criterios de ingreso, ¿no? Tiene que tener sus exámenes complementarios, bioquímica, función hepática, serológica, perfil X motivo, prueba de embarazo, evaluaciones especializadas en diferentes servicios, ¿ya? Todos los servicios tienen que pasar, desde psiquiatría, ¿no? Asistente social, porque pueden haber problemas sociales y es importante para que no abandone la persona el tratamiento, o sea, mm, por todos los servicios que ustedes crean convenientes, ¿no? Compensar patologías preexistentes. Aquí estamos con lo que justo ahorita acabamos de ver, ¿no? Lo primerito, las patologías preexistentes, compensarlas, ¿no? Si es un paciente que tiene es diabético y no tiene su glucosa controlada, eso es lo que hay que controlar inmediato, ¿no? Entonces hay que compensar todas las patologías preexistentes. Pacientes con alteraciones neuropsiquiátricas, abuso adictivo activo a las drogas, tienen que ser evaluados para el ingreso al Targa. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente venga una vez y ya no lo veamos más, ¿no? Entonces tú lo evalúas para tratar no solo de evaluarlo, sino de dar una salida y asegurar que el tratamiento sea continuo, ¿no? Y que no lo abandone sobre todo. Prueba de laboratorio, criterio especialista según conocimiento del paciente que no. Firma del consentimiento informado, para que después no digan de que lo han obligado, ¿no? Y que por ahí me dio una cirrosis porque me obligaron a tomar los medicamentos antirretrovirales, ¿no? O sea, todo eso tiene que informarse al paciente, ¿no? Ya los que manejan el tratamiento, ¿no? Los que administran el tratamiento, los especialistas van a saber si esa pastilla, qué le puede dar, qué efecto adverso le puede dar, qué complicaciones le puede dar, ¿no? Entonces, todo eso hay que informar al paciente, el paciente tiene que entender, ¿no? Si el paciente sabe que va a tomar una pastilla y le puede dar náuseas, no se va a asustar, porque sabe que puede ser momentáneo. Pero si toma una pastilla sin saber qué le puede dar y va a presentar algo, inmediatamente lo va a dejar. ¿Me entiendes? O sea, el paciente tiene que estar informado y prevenido. ¿Ya? Entonces, antes de iniciar la terapia, confirmar el resultado de la prueba de VIH. ¿No? Dijimos, ¿qué prueba confirmatoria? La que más usamos, la que siempre usamos, Western Blot, ¿no? Completar una buena historia clínica, tener todos sus análisis, hemograma, conteo CD4, carga viral, test adicionales, asegurar la comprensión de los esquemas de tratamiento y adherencia. Sobre todo eso, tienen que comprender los pacientes por qué la importancia de ese esquema, por qué tienen que tomar tantas pastillas y tienen que tener adherencia. ¿Ya? Entonces, hay grupos poblacionales más afectados y vulnerables para esta epidemia. HSH, mujeres transgénero, trabajadores sexuales, ya, esto ya lo pasamos más. Ya lo leí. Ya, entonces, ya, lo que contamos en el Perú, ¿no? Con los TARGA, o los TAR, establecimientos de salud que brindan tratamiento antirretroviral, TAR, ¿ya? No se confundan, TAR con TARGA. TAR, ¿no? Establecimientos de salud que brindan tratamiento antirretroviral. CERIT, Centro de Referencia de Infecciones de Transmisión Sexual, ¿ya? Los CERITs, en muchos establecimientos hay esas oficinas del CERITs, ¿ya? Donde no es solamente una oficina, sino también son los profesionales que están ahí, ¿no? Va a haber médico, psicólogo, puede ser que haya obstetras, o sea, es todo un equipo que lo conforman estos centros que pueden estar dentro de un establecimiento de salud, ¿ya? Hay unidades también de atención médica, van a ver los GeoVIH también, 193 establecimientos de salud para la atención periódica y servicio diferenciado para el adolescente. Eso también es otra cosa que se ha querido implementar desde hace muchos años, ¿no? Que haya una atención diferenciada en los adolescentes, ¿no? La población adolescente es muchas veces las personas que no acuden a los establecimientos porque dicen no enfermarse de nada,
¿no? Es una etapa de vida en que supuestamente se sienten sanos, ¿no? Se sienten que no van a sufrir de ninguna enfermedad, pero están expuestos a muchas de ellas, ¿no? Entonces, y se trató de hacer consultorios diferenciados en horarios diferenciados para los adolescentes, ¿no? Donde puedan tener información, ¿no? Sobre enfermedades que tienen riesgo dentro de su etapa de vida. Una de ellas es el VIH y las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, en la actualidad, ¿a dónde acuden los adolescentes por información? Primeramente, donde los amigos. Por ahí puede ser donde algún hermanos mayores quizás, ¿no? O muchos que no tienen, ¿no? Hermanos mayores van de frente al internet, ¿no? Entonces, y sabemos que muchas cosas en el internet, ¿no? No son cosas oficiales, ¿no? No son cosas verificadas, ¿no? Entonces, lo ideal sería que los establecimientos de salud estén preparados para recibir a esa población adolescente y le dé la información que necesita, ¿no? De la mejor manera para su edad, ¿no? Entonces no nos olvidemos Día Mundial de la Lucha contra el VIH, 1 de diciembre, debido a que el primer caso de SIDA fue diagnosticado en el año 81, un 1 de diciembre, ¿no? Es por ello, ¿ya? Ya, rapidito ya. Ya, ya. Y otra de las cosas, ¿no? Donde por allí también es un problema, ¿no? Es un problema de salud pública y se ha visto afectado, ¿no? El control y la prevención es con la relación TBC-VIH, ¿no? El VIH es un problema, TBC ha sido un problema y sigue siendo un problema, y ahora ya la relación con el VIH doblemente problema, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el VIH causa inmunodeficiencia, dijimos. Hay países donde la tuberculosis es endémica, que quiere decir que podemos estar en un ómnibus, ¿no? Y me puedo estar contagiando. Cualquier persona se puede contagiar de TBC, ¿no? Entonces hay una alta probabilidad de que personas que no sepan de su estado como portador de VIH, ¿no? Puedan estar contagiándose, ¿no? De tuberculosis. Así que el 15% de los casos nuevos de TBC, ¿no? Es causado, ¿no? O es causante por persona, o tienen personas con VIH, ¿no? Tienen VIH, 15%. Entonces, por eso en la actualidad la estrategia de tuberculosis, todo paciente con tuberculosis se le tiene que descartar, y VIH y diabetes, las dos cosas se le descarta, ¿no? Y al revés, todo paciente que es detectado con VIH, lo primero que hay que hacer es descartar que tenga tuberculosis activa. Si no tiene tuberculosis activa, ¿no? Entonces se le manda su tratamiento profiláctico, ¿no? Y controles, ¿no? Y cuidado, ¿no? En algunos países africanos, el 80% de los pacientes con tuberculosis están también afectados con VIH, ¿no? La tuberculosis causa el mayor número de muertes de personas infectadas con VIH. Por eso dijimos, ¿no? ¿A qué le das tú más importancia? ¿A un paciente que le ha diagnosticado VIH y tiene tuberculosis, al VIH o al tratamiento de la tuberculosis? Al tratamiento, lo primerito, de la tuberculosis. El tratamiento de la tuberculosis es igualmente eficaz en las personas infectadas con VIH que en las no infectadas. El tratar a las infectadas aumenta la duración y la calidad de vida y beneficia a sus familias y comunidad. A ver. ¿Ya? Entonces, todo paciente infectado con VIH tiene 2 veces mayor riesgo, ¿no? De morir. Se dice, ¿no? El riesgo de morir de infectados por VIH con tuberculosis fue reportado 2 veces mayor que en VIH positivo sin tuberculosis. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, los pacientes que tienen VIH y tuberculosis tienen 2 veces mayor riesgo de fallecer, ¿no? Independientes al recuento de los linfocitos CD4. ¿Ya? El grado de inmunosupresión es mayor predictor de la sobrevida de los infectados por VIH y tuberculosis, ¿ya? Ojo, que en el caso de los VIH el PPD puede salir negativo, ¿ya? Puede salir negativo ahí de todas maneras. La presencia de otras enfermedades oportunistas y el bajo recuento de CD4 están asociadas a una alta mortalidad. Y la tuberculosis sigue siendo problema o principal causa de muerte en las personas que viven con VIH. Entonces, se recomienda test de ELISA, en todo caso con TBC, en algún factor de riesgo para VIH.
Todo VIH positivo, descartar tuberculosis. Quimioprofilaxis a todo VIH positivo sin tuberculosis activa. Prueba de sensibilidad en todos los casos de TB activa. ¿Ya? Eso es lo que se ha dado también por... Los tres primeros ya habíamos hablado. Lo último, prueba de sensibilidad a todos los casos de tuberculosis activa. Ahora, en la actualidad, todo paciente que es captado con esa muestra, ¿no? Se le manda su prueba de sensibilidad. Antes, imagínense, hace algunos años, se le hacía solamente BK, se le daba tratamiento, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y seguía saliendo positivo el BK. Ahí nos decían, ahí hay que mandarle prueba de sensibilidad porque ya 3, 4 meses no se ha puesto negativo, algo debe suceder. Y recién hacíamos la prueba de sensibilidad, ¿no? Y la prueba de sensibilidad puede demorar 1 mes, ¿no? Usualmente. ¿Ya? Entonces, imagínense cuánto tiempo se desperdiciaba, ¿no? Entonces, estábamos dando un tratamiento incorrecto a una persona con resistencia, ¿no? Ahora en la actualidad ya no, como la multidrogoresistencia, ¿no? Es un problema y tenemos ya métodos de diagnósticos rápidos para descartar resistencia, ¿no? Al toque, ¿no? Las primeras muestras se le manda su prueba de sensibilidad, ¿no? La simple para la isoniazida y rifampicina, ¿no? Entonces eso también es una gran ayuda. Ya las pruebas rápidas ya habíamos hablado. Ya, bueno, los casos. ¿Qué pasa acá? Ya, entonces aquí, ya, la vigilancia, ¿no? Recuerden que se hace vigilancia, ¿no? Se notifican los casos, ¿ya? Ya, ahora, bueno, hay algunos eventos, se dice, de notificación obligatoria, ¿no? En adultos y niños, eso lo van a poder ver, ¿no? ¿Ya? Casos de fallecidos, niños nacidos expuestos a VIH, son casitos que se notifican, ¿no? Que se están notificando. Ya hay normas técnicas, ¿ya? Normas técnicas para el manejo, ¿ya? Ujú. Oye, ya nos estamos pasando el tiempo. Ya. A ver. Bueno, de acá la importancia, ¿ya? Estos son infecciones de transmisión sexual. Bueno, acá sabemos que hablamos algo importante acá. Se dijo manejo sindrómico, ¿no? Manejo sindrómico, ¿no? El modo de transmisión se repite, ¿ya? El modo de transmisión se repite, ¿ya? Vamos a pasar esto, lo de los facilitadores, ¿ya? Ahora, acá la importancia es cuando ustedes vayan, por ejemplo, a hacer su serum, ¿no? Muchos van a estar pues en puestos de salud donde no hay laboratorio, donde el laboratorio, uy, está a horas, ¿no? Donde la población no puede ir porque no tienen acceso de ir de un sitio a otro, ¿no? Por sus labores y todo. Pero la estrategia te facilita con qué cosa? Con el manejo sindrómico, ¿no? Entonces, la estrategia que te dice, agrupa, ¿no? Enfermedades que causan úlcera genital y enfermedades que causan secreción genital, ¿no? Secreción uretral o úlceras genitales, ¿no? Y en base a eso te dan el tratamiento, como se dice, el pequeño cóctel, ¿no? Pequeño cóctel de medicamentos para el tratamiento de úlcera genital, donde por ahí podría estar el chancro blando, chancro duro, ¿no? O sífilis, ¿no? Entonces, ya, con ese cóctel de antibióticos, todo lo que son úlceras genitales, que es fácil, eso sí, ¿no? Diagnosticar. Examinas al paciente, a la paciente, ¿no? Ves el tipo de lesión que tiene, si es úlcera, ¿no? Le haces su buen diagnóstico, sí, con cuántas parejas ha estado, qué pareja tuvo, no tuvo protección, todas esas cosas, ¿no? Y se le da su tratamiento. Y si es síndrome de secreción, ¿no? También se le da su tratamiento, ¿no? Que puede ser gonorrea, ¿no? Clamidia. Entonces, también tienen su coctelito de tratamiento.
¿entienden? ¿Ya? Y eso todo, se podría decir, fluxogramas de atención, ¿no? Bueno, acá lo que son las características de la población es algo más o menos similar a lo que es el VIH. Esto ya lo vamos a pasar. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, ya, las complicaciones, ¿no? Eso sí también, ¿no? Sería bueno que recuerden lo que son las complicaciones, ¿no? ¿Ya? Las complicaciones que nos pueden dar las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Enfermedad pélvica inflamatoria, eso es uno, embarazo ectópico, infertilidad o cáncer de cuello uterino, ¿no? Son las complicaciones que pueden ser producidas por las ITS. ¿Ya? Bueno, acá hay lo que son métodos anticonceptivos, complicaciones. Bueno, ya, esto es la otra cosita que van a que recordar, ¿no? Sobre todo lo que es prevención, ¿ya? En lo que es prevención, no se olviden de las 4C. Cumplimiento al tratamiento, ¿ya? Por ello dijimos, ¿no? Tratamiento según síndrome de secreción, síndrome de úlcera genital. Se le da su tratamiento. Estos tratamientos usualmente son de una sola dosis, ¿no? Para asegurar, como se podría decir, que la persona cumpla con el tratamiento, ¿ya? Eso es uno, el cumplimiento al tratamiento, ¿no? El contacto, realización de la búsqueda. Toda pareja de un paciente que ha sido diagnosticado con ITS también tiene que recibir su tratamiento. Eso es la otra prevención. Cumplimiento del tratamiento y el tratamiento del contacto. Lo otro que se le hace es la consejería, ¿no? Entonces se le explica al paciente qué es lo que tiene, ¿no? Eh, qué fue lo que ocurrió, cómo lo pueden prevenir, todo lo que es consejería. Y el uso de preservativos, del condón. Esas son las 4C, ¿ya? No se olviden de eso. Bueno, acá tenemos fechas que se han colocado, ¿no? 13 de febrero, 10 de junio, Día Nacional de la Prueba del VIH, ¿ya? Ahora, las ITS son causadas por múltiples agentes, ¿no? Bacteriológicos, parásitos, hongos, virus, ¿no? Entonces ahí tenemos, pues, ¿no? Desde la clamidia, herpes, gonorrea, sífilis, tricomonas, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces acá también la clasificación. ¿Ya? Virus, ectoparásitos. Muchachos, entonces yo creo que ahí estamos terminando, porque esto ya más o menos se repite. La población objetivo, ¿ya? Acá la pequeña cadena de lo que es la sífilis, ¿ya? Eh, sífilis congénita, ¿no? ¿Ya? Así como la transmisión vertical de VIH, igualito se lucha contra la transmisión de la sífilis congénita, la prevención, ¿ya? Habíamos hablado que toda madre o toda gestante, lo primerito, su descarte de ambos, ¿no? ¿Ya? Así es. Ya. A ver. A ver, ¿estamos todos ahí? ¿Alguna pregunta? Esto ya repasen, son como cadenas, básicamente. ¿Ya? La vía ¿cómo se dice? De prevención, todas las comparten. ¿Ya? Mm, ya, esto ya habíamos visto del Targa, del Ceris, también ya lo hemos visto. ¿Ya? A ver, muchachos, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Sí?